somos nacionalistas. Desde que comenzó nuestra lucha, nos forjamos objetivos. Bien, han sonado unos disparos. Aquí estamos, frente a la catedral. Soy Manuel Escalante, subdirector del IDUCA. Estamos a escasos días de que se vence el plazo para tener una verdadera ley de reconciliación que cumpla lo emanado de la resolución de constitucionalidad de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo ha seguido ese proceso? Creo que el proceso en sí, o sea, desde la misma declaratoria de la inconstitucionalidad hasta 13 de noviembre de 2019, ¿no? O sea, estamos hablando de 13 de julio de 2016 a 13 de noviembre de 2019, la característica, desde mi punto de vista, es una enorme deuda por parte de la Asamblea Legislativa y otros órganos de Estado para cumplir plenamente una sentencia de la máxima autoridad en derecho constitucional de este país. Básicamente porque los productos o proyectos de ley que han presentado los diputados no responden a los estándares de esta resolución o de esta sentencia. Y también el proceso mismo de elaboración, los diputados han tratado de hacer una aparente consulta nacional, cuando realmente han sido espacios sin metodología establecida y, lo que es peor aún, espacios donde se han prestado a la revictimización de las personas, ¿no? En ese sentido, creo que la Asamblea Legislativa lo que tiene claro es tratar de resolver o de tratar de llegar a un acuerdo para beneficio de los actores de la guerra, es decir, los victimarios, y realmente no hay un compromiso claro ni por cumplir una sentencia de la sala, ni mucho menos por atender adecuadamente a las víctimas de la sociedad civil del conflicto armado. Hablamos de un acuerdo político, entonces. Sí, exactamente, y yo lo diría incluso en una de las intervenciones del diputado Angulo, que es el coordinador de la subcomisión que está viendo este tema, lo dijo claramente en el sentido que quienes han estado impulsando la aprobación, digamos, de este proyecto de ley que probablemente sea de impunidad, pues básicamente son los mismos que negociaron los acuerdos de paz. Y realmente nuestros acuerdos de paz fueron unos acuerdos políticos entre las partes beligerantes. O sea, es decir, a diferencia de Colombia, por ejemplo, donde los acuerdos de paz tienen todo un capítulo donde se reconoce a las víctimas del conflicto, y además fue un capítulo que se discutió por más de un año con las víctimas del conflicto. En El Salvador los acuerdos de paz fueron negociados por las cúpulas, porque ni siquiera participaron los soldados o los guerrilleros de a pie, sino que fue negociado por las cúpulas para llegar a acuerdos, ¿no?, que al final, en la práctica, creo yo, les beneficiaron a ellas mismas, ¿no? Muestra paradigmática es que luego de los acuerdos de paz y del informe de la Comisión de la Verdad, que era parte de los acuerdos, pues 5 días del hecho público el informe, se aprueba una ley de amnistía general que les beneficiaba exclusivamente a ellos, ¿no?, a las cúpulas de ambas partes beligerantes. Yo creo que el periodo, ¿no?, todo este proceso no ha escapado a esa lógica política de cubrirse las espaldas. Y desde esa perspectiva creo que quienes han estado impulsando esto desde la Asamblea Legislativa, que son los mismos actores de la guerra, lastimosamente lo han hecho no con miras de reparar el pasado, sino con sus fantasmas y miedos, incluso del presente, ¿no? Esta discusión de esta ley, ¿cómo afectaría a casos paradigmáticos como es el caso de los mártires jesuitas y sus colaboradoras? Pero el caso de jesuitas, como es uno de los casos de lesa humanidad que cumple con estos parámetros, entonces la ley, el proceso que se siga en ese caso, va a ser conforme a esta ley, ¿no? Una ley que, por lo menos digo, de la última versión, primero, ordena, o mejor dicho, únicamente manda a juicio a los soldados y guerrilleros, ¿no? En este caso serían los soldados del batallón Atlacat que ejecutaron la orden de matar a Yacuría sin dejar testigos. Pero no permite el juzgamiento de los que dieron la orden, que al final de cuentas son los más responsables, no solo en el caso de jesuitas, sino en todos los otros crímenes de lesa humanidad. Si se juzga a los que ejecutaron la orden y tienen más de 65 años, nunca van a tocar una prisión, ¿no? Entonces, es una, digamos,
un proyecto de ley que vendría a reforzar la política de impunidad, en el caso de jesuitas particularmente, que se viene implementando desde 1989. En un primer momento, a través del negacionismo, ¿no? Y en un segundo momento, a través del encubrimiento, que eso incluso viene desde la misma presidencia de la República. Prisión. ¿Se busca en los casos, como en el caso jesuita, prisión? En ningún momento la sentencia manda a anular o desaparecer la pena de prisión, porque esto sería un contrasentido, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es posible que se está reconociendo que una persona ha cometido graves crímenes contra la humanidad, que ha incumplido el ordenamiento jurídico salvadoreño y que el Estado, a través de una ley, les premie con libertad, ¿no? Y poniéndolo un poco en la lógica actual, hoy por hoy se está discutiendo aumentar la pena para los crímenes relacionados a las desapariciones de las personas, ¿no? Se quiere aumentar los números de años. Es curioso que para las desapariciones de hoy están pidiendo aumento de número de años de prisión, pero para las desapariciones que ocurrieron en el conflicto armado están pidiendo penas sin prisión, o sea, es decir, están pidiendo que estas personas se vayan a su casa. Entonces, aquí hay un contrasentido de los mismos diputados, ¿no? O sea, ¿por qué unas personas valen más que otras? ¿Por qué un grupo de personas tienen más dignidad que otras? Si de acuerdo a nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley. Y por lo tanto, si alguien infringe la ley violando los derechos de otros, tiene que someterse a las mismas reglas que el Estado de Derecho da. Estamos a pocos días de 30 años de este hecho. Y no ha sido un caso sonado nacional e internacionalmente. Y ha sido un camino empantanoso el que se ha tenido que caminar para llegar a la poca justicia que se conoce. ¿Qué pasa con casos que no son tan sonados? Esos casos están en la absoluta impunidad. O sea, yo le pondría, digamos, una graduación, ¿no? Es decir, en el caso de jesuitas está en la impunidad. En los otros casos no sonados o casos que no han trascendido a nivel internacional, porque yo pondría el énfasis en la trascendencia internacional principalmente, esos están en la absoluta impunidad. Después de la firma de los acuerdos de paz, el sistema judicial, para poder combatir crímenes también atroces como pueden ser los de corrupción, necesita de ayuda internacional. O sea, es decir, que hemos avanzado durante estos 27 años después de los acuerdos de paz en el fortalecimiento de las instituciones judiciales. Si en el caso de jesuitas avanzó por apoyo internacional. Entonces creo que en ese sentido hace falta un enorme reto, ¿no? Estamos frente a un enorme reto para que aquellos casos que impactaron de igual manera la dignidad de las personas, pero que no tienen relevancia internacional, también sean asumidos por el sistema judicial y sean efectivamente juzgados. Por ejemplo, buscando inclusive fotografías de los alcaldes asesinados por el FMLN, no encontramos. Exacto. Entonces, es decir, aquí, y quizás aquí rescataría otro elemento importante, porque detrás, si bien la memoria histórica creo que se puede construir sin necesidad de atarla a un proceso judicial, sí creo que los procesos judiciales contribuyen a la memoria histórica. ¿Dónde está ese, digamos, conmemoración a los alcaldes que fueron asesinados simplemente por ser alcaldes, ¿no? O al juez Apolonio de Carolina, San Miguel, que fue asesinado por... Simplemente por ser una autoridad civil, ¿no? Una autoridad que representaba al Estado, claro, pero la lucha que pudo haber tenido la guerrilla, si tenía un sentido a favor de la humanidad, creo yo, a favor de los seres humanos, tenían que haber respetado ese valor fundamental de la dignidad humana. Y quizás te lo pongo de esta manera y creo que es importante, ¿no? En esos casos de los alcaldes, ¿qué está haciendo Comures, por ejemplo, para conmemorar la memoria de ellos? En ese caso del juez Apolonio que estás mencionando, ¿qué está haciendo la Corte Suprema de Justicia para conmemorar su memoria? Durante todos estos procesos de reconstrucción de la memoria histórica, oímos hablar siempre de justicia transicional. ¿Cuáles serían los puntos esenciales para que exista justicia de este tipo en El Salvador? Poder entender, tener esa pedagogía de discutir desde perspectiva de víctimas este tema de justicia transicional nos podría ayudar hoy a la sociedad salvadoreña a entender también
cómo estamos desprotegiendo a nuestras víctimas actuales, ¿no? Y poder conectar ese, digamos, deuda histórica con las víctimas del conflicto, con las víctimas del presente, podría contribuir a otro elemento de la justicia transicional, como son las garantías de no repetición. O sea, es decir, la idea es no solo construir verdad, no solo reparar a las víctimas y darles justicia, sino también que la sociedad no vuelva a vivir esas graves violaciones a derechos humanos. Vivimos tortura, vivimos desplazamientos forzados, vivimos ejecuciones extrajudiciales, vivimos detenciones ilegales durante el conflicto armado. Estas 4 problemáticas y muchas otras las estamos viviendo en pleno 2019. Nos hace falta no solo ver a los victimarios para castigarlos, nos hace falta como sociedad ver a las víctimas para repararlas. Y quizás viendo eso podamos resolver muchas otras cosas, ¿no?